El gobierno interino, el gobierno de facto que encabeza Yanine Áñez, advierte que va a aplazar su periodo hasta después del 22 de enero para evitar que haya un vacío de poder. También dio a conocer la intención de mejorar las relaciones diplomáticas con México. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó al nuevo embajador mexicano en Bolivia. Quédate a conocer los pormenores de la complicación que ahora tiene Evo Morales en su defensa jurídica por las acusaciones que está haciendo en su contra el gobierno interino, el gobierno de facto de Bolivia. Esto es lo que está ocurriendo en las últimas horas en el tema de Bolivia. Yanine Áñez ve apropiado prolongar gobierno de facto, gobierno interino, el gobierno usurpador, como le llaman algunos, hasta después del 22 de enero. La presidenta de facto, Yanine Áñez, dijo que considera necesario, apropiado prolongar su gestión y la del Parlamento hasta después de esa fecha para evitar un vacío de poder antes de la asunción de un nuevo gobierno democrático. Lo más apropiado sería que nosotros tengamos la prolongación de mandato. Creo que es lo más democrático, dijo la senadora derechista que gobierna Bolivia desde el 12 de noviembre, cuando se autoproclamó presidenta ante la renuncia forzada de Evo Morales. Áñez hizo la declaración luego de insistencias que se ha dado por parte de seguidores de Evo Morales y del propio presidente legítimo, el presidente constitucional, como él mismo se ha autoproclamado, en el sentido de que sea el Tribunal Electoral el que asuma el gobierno de transición después de esa fecha. Según la Constitución, el 22 de enero próximo debería instalarse un nuevo gobierno electo en las urnas, pero la crisis desatada tras las elecciones del 20 de octubre en las que Morales ganó un cuarto mandato, dejó al país sin tiempo para una nueva votación antes de la fecha de cambio de autoridades nacionales. Áñez dijo que respaldaba un proyecto de ley concertado en el Parlamento y remitido en consulta al Tribunal Constitucional para ampliar la vigencia del gobierno y del Parlamento hasta la posesión de los nuevos gobernantes y parlamentarios que surgirán de elecciones previstas para los próximos meses. Se prevé que sea el próximo 3 de mayo cuando se lleve a cabo las elecciones. No podríamos gobernar sin una asamblea, afirmó, confiando en una ampliación de su gestión gubernamental y refiriéndose al mismo tiempo a propuestas de políticos conservadores de que esa eventual prórroga no alcance a la Asamblea Plurinacional, al Parlamento controlada por el Movimiento al Socialismo de Morales. Áñez añadió que esperaba que se pronuncie muy pronto sobre la propuesta de ampliación de mandatos dada la proximidad de la fecha crítica del 22 de enero. El TCP, que opinó a favor de la autoproclamación presidencial de Áñez sin aval parlamentario tras la caída de Morales, admitió formalmente el martes 31 de diciembre la consulta del Parlamento y tiene plazo de 30 días para emitir su opinión. Pues Morales ha dicho desde Argentina, donde se encuentra refugiado políticamente, que sería en este caso la presidencia del país de Bolivia, la cual debería de pasar el 22 de enero a la jefa del Supremo de Justicia, María Cristina Díaz. La magistrada se encontró este jueves con Áñez en Sucre, pero evitó referirse al tema. Entre tanto, el Tribunal Supremo Electoral anunció que la fecha de las elecciones nacionales se conocerá el próximo lunes, cuando sea lanzada la convocatoria oficial a esos comicios. En ese contexto, Bolivia se dijo dispuesta a dialogar con México para resolver crisis diplomática. Cuando hay ese tipo de incidentes bilaterales, se acostumbra que sea un territorio neutral el posible encuentro. Habla del encuentro con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard. El gobierno interino de Bolivia abrió la posibilidad de un diálogo con México para resolver la crisis generada por el asilo a exfuncionarios
del expresidente Evo Morales en la Embajada Mexicana en La Paz. Así lo dijo la canciller boliviana Karen Longaric. Hay muchas instancias que se han ofrecido para aproximarnos a una conversación cordial y que solucione estos impases, pero aún no se ha determinado fechas, lo dio a conocer Longaric sobre un eventual encuentro con su homólogo mexicano Marcelo Ebrard. La canciller explicó que cuando hay este tipo de incidentes bilaterales acostumbra pues que sea un territorio neutral el posible encuentro, aunque no reveló quiénes son los mediadores ni en qué país podría darse la reunión. Las relaciones entre Bolivia y México están deterioradas desde que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidiera darle asilo a Evo Morales tras su forzada dimisión el pasado 10 de noviembre. También le dio asilo a una veintena de funcionarios del expresidente en su embajada en La Paz, de los cuales quedan 9 o 10 según fuentes oficiales, entre ellos el exministro Juan Ramón Quintana. El gobierno de la presidenta interina de derecha, Yanini Áñez, les negó a los asilados salvoconductos, pues asegura que hay una investigación de la Fiscalía, principalmente por los delitos de sedición y otros más, y pide a México que se los entregue. La administración del izquierdista López Obrador dijo que no los entregará y en todo caso teme que las fuerzas bolivianas de seguridad entren a la sede diplomática para detener a los exfuncionarios de Morales. México propuso la semana pasada un diálogo con Bolivia y tiene en pie una demanda ante la Corte Internacional de Justicia por el amedrentamiento y hostigamiento a su embajada. Y bueno, hay que recordar que la embajadora de México en Bolivia fue declarada persona non grata, por eso México envía a un veterano diplomático a Bolivia para rebajar la tensión. El embajador Edmundo Font, con 45 años de experiencia, ha sido nombrado encargado de negocios interino en La Paz. México de esta manera intenta rebajar la tensión con Bolivia. Para ello, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha echado mano del embajador con más antigüedad en el servicio exterior mexicano. Y bueno, esto llama mucho la atención porque pues llega al país sudamericano en momentos de tensión después de que el gobierno interino Yanini Áñez expulsara el 30 de diciembre a la embajadora mexicana y a 2 diplomáticos españoles y sus escoltas. Font, quien ya se encuentra en Bolivia, ha estado adscrito a varias misiones en Centro, Sudamérica, Europa, Medio Oriente y Asia. Desde 1974, cuando entró al servicio exterior, ha vivido en 8 países de 4 continentes. Fue embajador en Colombia, India y Santa Lucía. En el Caribe, el embajador Font también desarrolló otra de sus pasiones que lo han marcado por más de 30 años, la pintura y la escritura. Durante su estancia al frente de la legación mexicana en la caribeña Santa Lucía, el Nobel de Literatura Derek Walcott, originario de la isla, escribió algunas líneas sobre la obra del diplomático. Font es nuestro embajador de México y como la mayoría de los embajadores es un tipo agradable, pero también es un pintor considerablemente talentoso que ama mi isla genuinamente y que pinta con lo que solo puede llamarse un decente frenesí. En fin, pues ya ahora es el encargado de estas relaciones diplomáticas entre México y Bolivia. Y mientras tanto, se le complica el frente judicial a Evo Morales con 3 causas en Bolivia y una a nivel internacional. El expresidente asilado en Argentina enfrenta una ofensiva judicial compleja a la que se sumó ayer una nueva denuncia. La situación judicial de Evo Morales se complicó en la última semana con la activación de 3 causas de justicia de Bolivia y una cuarta a nivel internacional presentada ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya. Y bueno, se le han acusado a Evo Morales desde delitos que van de sedición, participación en actos de violencia, y bueno, el más reciente es este caso que finalmente lo pone pues también en jaque. La cuarta denuncia es por crímenes de lesa humanidad y fue presentada por un bufete de abogados bolivianos con sede en París ante la Fiscalía de la Corte Penal Interamericana de La Haya, quien debe evaluar si le da curso o no.
Se refiere a los hechos represivos que hubo durante la revuelta popular que se desató luego de las elecciones del 20 de octubre pasado en varias ciudades bolivianas ante supuestas irregularidades con el conteo de votos. Y bueno, el propio Evo Morales ha traído una intensa actividad a través de su cuenta de Twitter. Y esto fue lo que publicó a nuestra defensa legal que lleva adelante el doctor Baltasar Garzón. Se unen los doctores Raúl Zaffaroni y Gustavo Ferreira, grandes profesionales del derecho. Para mí es un honor contar con estas tres personalidades. Siempre estaremos atentos del lado de la verdad y la justicia. Pero ha estado muy activo Evo Morales, nos reunimos con una delegación de Cochabamba, agradezco mucho sus palabras de aliento y sobre todo las oraciones de hermanos católicos y evangélicos que nos dan mucha fortaleza para continuar luchando por los más humildes. Y bueno, esto también escribió Evo Morales hace unas horas en Bolivia. Sacaron del aire a canales Telesur y Actualidad RT. Después eliminaron a las radios comunitarias y ahora meten presos a jóvenes del programa de radio y sitio de noticia, La Resistencia. ¿Eso es democracia? Cada día los golpistas se desenmascaran más en su rostro, en su verdadero rostro. Y este otro también lo escribió, la intromisión de Estados Unidos en Bolivia se refleja en las presiones que ejerce contra mi refugio político ante la complacencia del gobierno de facto de Áñez, Camacho y Mesa. Estados Unidos defiende el golpe que sin ningún escrúpulo ayudó a consolidar. También escribió este otro hace 55 minutos. Sostuvimos una reunión con el hermano Juan Grabois, uno de los miembros de la delegación que viajó a Bolivia para realizar una investigación sobre los derechos humanos. El trabajo de la delegación ha sido importante para la defensa de las víctimas de las masacres. Y bueno, Evo Morales, desde ese refugio político que tiene en Argentina, pues ha estado también muy intenso en esta actividad de cara a la elección del próximo presidente de Bolivia. Te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, que puedas dejar también aquí abajo tus comentarios.